humanos tenemos como única referencia esa serie de puntos luminosos que aparecen en el cielo, los mal denominados avistamientos ovni. Sin embargo, el fenómeno extraterrestre va mucho más lejos y abarca muchas más facetas de la vida, algunas de las cuales siguen en la actualidad deparándonos infinidad de sorpresas. Indudablemente no vamos a creer todo lo que nos dicen, pero sin embargo hay veces que hechos no demostrados o no constatados tienen ciertos visos de realidad. Es posible que haya personas en nuestro país que estén en comunicación con esta serie de entidades. Es posible que nos estén utilizando como un experimento biológico, quién sabe. El caso es que en este programa ya hemos tocado este tema en otras ocasiones. Hemos tocado este tema con estudiosos como Salvador Freixedo, el padre Enrique López Guerrero, entre otros. Sin embargo, nunca lo habíamos hecho con una de las personas que supuestamente han estado en el interior de un platillo volante, han estado en el interior de un ovni, es decir, han sido objeto de una serie de manipulaciones físicas y psíquicas que la han llevado hoy en día a ser denominada una contactada. Precisamente en la vecina localidad de Jumilla, en la provincia de Murcia, apenas a unos cuantos kilómetros de aquí, se produjo hace ya algunos años un contacto de este tipo. Esa persona, en exclusiva para Teleelch, nos ha contado su experiencia, una experiencia que, cuanto menos, resulta escalofriante. Una persona que ha sufrido a lo largo de su vida una experiencia realmente impresionante, una experiencia de la cual muchos de ustedes han oído hablar a través de los diferentes medios de comunicación, no solamente escritos sino también audiovisuales. Indudablemente en este caso el protagonismo es precisamente de ella y vamos a dejar que sea en un ratito quien nos sintetice un poco cuál ha sido su experiencia. Por otra parte, tenemos también con nosotros para actuar no como abogados del diablo, sino como personas expertas en el conocimiento de estos temas, al padre Enrique López Guerrero, experto ufólogo y sacerdote, que bueno, se ha prestado de forma casi por atraco a estar también en esta pequeña rueda de prensa improvisada con esta señora. Y por supuesto al periodista e investigador gallego Manuel Carballal, conocido de todos ustedes y que conoce el caso más a fondo y que quizá nos va a servir un poco como interlocutor válido para hacerle las preguntas que precisamente en la mayoría de los casos a nosotros se nos pasarían por alto. Hola, muy buenas tardes. Indudablemente lo más importante es que usted narre a nuestros espectadores precisamente la experiencia que sufrió. De acuerdo. Bueno, primero vamos a situarlo en el tiempo. Esto ocurrió, según creo, el año 47. Digo según creo porque tampoco lo tengo muy seguro. Es algo que a través de recuerdos con mi hermana pues hemos creído que fue 46 o 47. El lugar es un pueblo de Murcia llamado Jumilla, a unos 12 o 13 kilómetros del pueblo, una casita de campo, era una finca que tenía mi padre. En aquel tiempo yo contaba unos 7 o 8 años, y mi hermana 4 años menor que yo. Nosotros estábamos allí pasando unos días con un hermano de mi padre que le llevaba a la finca. Y un día, a media mañana, pues a través de una ventana yo vi venir un cacharro, no sé cómo calificarlo. Yo pensé que era un coche, pero un coche un tanto extraño porque no venía por el camino, venía entre las viñas, además venía a ras de tierra, volando pero a ras de tierra. Este paró allí al lado de nuestra casita y de este cacharro pues bajaron 2 personas que entablaron conversación con mi hermana y conmigo. Hubieron una serie de sucesos, de cosas extrañas. El caso es que ellos dijeron que vendrían después de un día o 2 a llevarme a dar una vuelta, dijeron en una nave o no sé. El caso es que así fue, al cabo de 2 noches vinieron, a medianoche me desperté, estaba en la calle, salí con ellos, nos fuimos a un lugar donde había otra, es que no sé cómo llamarle, le digo cacharro, no tengo otra palabra, un cacharro mucho más grande, aquel, subimos, era, para describirlo de alguna forma, era una cúpula con una ala redonda,
sea, nada todo alrededor. Allí entramos, allí había un circuito cerrado de televisión, allí había cantidad de cosas. Y subimos hasta el alero y de allí bajó una especie de rayo de luz que servía como de ascensor. Por aquel subía otra nave mucho más grande, donde se me hizo un examen físico completísimo. Después me devolvieron a casa y después de aquello pues yo ya no recordé nada absolutamente. Ellos en un momento dado me dijeron que tardaría como 30 años o más en ir recordando muy poquito a poco. Y así fue. Al cabo de más de 30 años, un buen día empecé a recordar unas imágenes que para mí pensé al principio que eran de una película o algo así, hasta que empezaron a obsesionarme aquellas imágenes. Mi hermana, yo vivo en Gerona y mi hermana está en Murcia, por lo que al cabo de unos meses tuve ocasión de verla, le pregunté, y para mi sorpresa ella también recordaba cosas que coincidían, pequeñas cosas, pequeños detalles coincidían con lo que yo dije. A partir de entonces, al ver que aquellos recuerdos pues eran ciertos, pues fui esforzándome hasta que recordé casi todo. Llega un momento en que hablo con ellos de tú a tú, o sea, yo sé quién son ellos, de dónde vienen, lo que están haciendo, quién soy yo. Entrar a un nivel de conciencia muy distinto. A usted la cogen y se la llevan a una nave Sí. ¿Y allí qué le hacen? Un examen físico. Yo recuerdo verles con unas agujas largas que yo, en mi mente de niña, recuerdo como agujas de hacer media. Veo que con una navaja me acercan la navaja y yo me encojo como pensando que me van a cortar y después pues no me cortan, solo la pasan por la piel. Como me quitan un mechón de pelo, como sacan sangre y puede que lo más importante es que a mí en una pantalla me dicen, mira, aquí estas imágenes es tu cabeza por dentro. Yo no reconozco nada porque, bueno, son unas imágenes en blanco y negro muy raras para mí. Las he reconocido después cuando he visto la imagen que da un escáner, pero cuando yo lo describía no tenía ni idea de lo que describía. Bueno, en aquella imagen dijeron, te vamos a inyectar esto, y me inyectaron por la nuca, no sé qué, unas capsulitas, lo que fuera, y en aquella imagen un puntito rojo iba marcando por donde pasaba, hasta que lo dejaron en una zona muy concreta de mi cerebro. Puede que sea esto lo más trascendente, lo más importante. Que incluso llega un momento en el que estas entidades bromean contigo. Y hablabas que es algo que nos ha sorprendido en los casos de abducción, aunque quizá el término sería un poco incorrecto en este caso, porque más bien se trataría de una invitación a entrar dentro más que de un secuestro. Y por un lado, que creo que es una cuestión interesante, la de que hablabas de que estas entidades tenían sentido del humor y que incluso bromeabais dentro del transcurso del análisis, que por tanto dejaría de ser un poco traumático. Y por otro lado hablabas también de una cuestión que creo que es muy interesante, y es de la que hay dos tipos de entidades. Unos seres de 4 dedos, si no recuerdo mal, que podríamos utilizar quizás lo que vulgarmente se denomina extraterrestres o presuntos extraterrestres, y luego alguien, un personaje que te presentan como en parte por lo menos proveniente de la Tierra. Esto es algo que está analizándose mucho hoy en día en el contexto de las abducciones y que parecería tener antecedentes, en tu caso, desde el año 47, por lo menos. Sí, bueno, te diré que lo más traumatizante no fue en realidad el examen físico, porque yo estaba muy tranquila, hasta el hecho de que dijeron de anestesiarme o algo así, dijeron, no, sí, esta señora es muy dócil, esta niña. Lo más traumatizante para mí puede que fuera aquella primera, bueno, traumatizante de recordar, porque traumatizante de la experiencia nunca hubo trauma. Para mí aquello fue todo muy normal, un niño lo ve todo aquello, lo veía muy normal. Será el recordar aquel estado de conciencia en que yo te digo las cosas que hablamos. Esto sí fue lo más traumatizante. El examen físico en realidad no, porque yo no sentí dolor en ningún momento. Y es cierto que ellos bromeaban de mis salidas, porque yo como una criatura que era preguntaba cosas y tal, y sí, bromeaban cuando otras personas, otros abducidos dicen que son inexpresivos y tal, pues no puedo decir esto, al contrario. Ellos bromeaban y me trataron maravillosamente. También has apuntado algo sobre que se me invitó. No solamente se me invitó, sino se me pidió permiso.
Entonces muchas personas dicen, bueno, se pide permiso a una niña, esto no tiene que ver, pero no, se me pidió permiso en aquel momento en que yo estaba hablando con ellos de tú a tú, y en aquel momento yo no era una niña. Descender dos personas. Bueno, ¿qué estatura tenían, qué aspecto tenían los dos primeros seres que usted vio? Bueno, todos han sido, más o menos, todos tenían el mismo aspecto. Estos tenían, la cabeza no guardaba relación con el tronco. Ellos estaban bien formados, armónicamente formados, ¿no? Pero la cabeza era mucho más grande que el cuerpo. Sobre todo el cráneo, a la altura de la frente, se abombaba enormemente. Y como detalles que más me impresionaron, digamos que tenía en la frente, a los dos lados, unas venas muy grandes que se transparentaban. Los ojos eran muy rasgados y alargados hacia los laterales. Y tenían los ojos muy expresivos. Digamos que yo siempre lo digo que veía en ellos como una expresión de compasión. Es una impresión que yo saqué. ¿Qué estatura les calculó? Me estoy refiriendo a ese día, primero. Ese día. Bueno, explicamos a mi tío cuando vino que el más alto era como mi hermana. Mi hermana tenía 12 o 13 años. Entonces yo les calculo entre 1,35 y 1,50 máximo. O sea, eran más o menos como nosotros de altas. Y lo característico, la mano, que solamente tenían 4 dedos. ¿Eso lo observó, lo de la mano, mientras iban acercando? No, esto de la mano yo lo observé una vez dentro de la nave. Cuando me estaban haciendo el examen físico, cuando vi cómo manejaban las tijeras, me hizo gracia. Pero creo entender que en la primera visita, sí, la visita preliminar, estuvieron un rato hablando. Sí. Con ustedes dos. Sí. Y en ese rato que estuvieron hablando, ¿no observó las manos? Hubo un momento que sí, pero tampoco me di perfecta cuenta. Hubo un momento en que al entrar, ellos entraron con la excusa de pedir un vaso de agua, cosa bastante lógica, con un sitio solitario, con el calor que hacía. Fue una forma de darnos confianza, pienso. Y sí, al coger el vaso de agua, uno de ellos se quitó el guante. ¿Llevaba un guante? Sí, llevaba un guante. Se quitó el guante y entonces yo me fijé en que con la mano rodeaba todo el vaso. La forma de cogerlo sí me di cuenta. Me di cuenta que era una forma extraña de coger el vaso. Que recordaba ahora, señor Tablar, que estando dentro, ellos te ofrecen una facultad, un don, como si tuviesen el poder de potenciar de alguna manera pues esas facultades innatas que presumiblemente todos tenemos. Tú eliges una de esas facultades, ellos te sugieren o se inclinan más por lo oportuno de otra de ellas. ¿Cómo es este episodio que también es muy interesante? Sí, este es cuando entra en la casita y estamos hablando, como te digo, de tú a tú. Ellos hablan primero de potenciarme la inteligencia, cosa que dicen que no hacía falta, que me arreglaría con la que tenía. Después hablan de darme un don, que ellos llaman, bueno, un don, no sé si esa fue la palabra, yo lo interpreto así. Y me exponen toda una serie de cosas que podía elegir. Y yo elijo el curar con solamente imponer las manos. Pero uno de ellos dice que me iba a traer problemas, que me podía traer problemas. Y otro dice que, bueno, que no tengo suficiente fuerza, no sé. Entonces dicen que es mejor que cogiera algo para lo que yo ya tenía a disposición natural, que es la profecía. Por eso la pregunta de esta mañana. Entonces yo la profecía la asociaba a la precognición. Y es cierto, en mi familia, lo mismo mi madre como mi hermana y yo misma, hemos tenido muchas veces premoniciones que se han cumplido al pie de la letra. Entonces, ¿cómo la pueden ellos otorgar? Yo cuando se habla de aquello que me pusieron en el cerebro, pienso si en vez de ponerme algo en el cerebro, lo que hicieron fue estimular algunas zonas. Entonces, esto sería algo muy lógico que podrían hacerlo. A lo largo de la experiencia, a lo largo de esas visitas, digo a usted como persona de ser, y creo que antes lo ha dejado matizar un poco, ¿no? Pero de ser como una especie de experimento que ellos están de alguna manera siguiendo, porque al parecer las visitas son meramente como una especie de inspección rutinaria. Sí. Bueno, a primera vista parece que sí. Desde luego ellos tienen un plan determinado, concretísimo.
Sin embargo, si lo dejamos en esto solo sería una pura manipulación. Y yo estoy segura de que no es una manipulación. Si acaso ya le dije desde el principio que allí había un acuerdo, que se me pide permiso. Además, hubo una cosa muy importante. Cuando yo estoy hablando con ellos de tú a tú, me presentan mi vida, toda mi vida futura. Y yo la veo. Y en concreto me presentan el episodio más doloroso que haya en mi vida. Y me preguntan si lo acepto o no lo acepto. O sea, está en mi mano, yo puedo coger aquello, ¿no? Entonces, bueno, como yo comprendo para qué, si que es necesario y tal, lo cojo. Entonces ahí no hay una mera manipulación. Hay una manipulación, pero yo soy consciente, si no en este estado de conciencia que estoy ahora, en algún otro estado, hay algo muy trascendente que no sé cómo explicar, pero yo no me siento manipulada, yo me siento colaborando en algo. ¿Qué pretenden? A su paso se podría decir aquello de que la hierba no crece. Sus manipulaciones sobre nuestro cuerpo suelen ser, en la mayoría de los casos, constantes. A todos los que de alguna manera se acercan al fenómeno extraterrestre o los ven, les suceden a lo largo de su vida extrañas experiencias. Esos enanos cabezones, como se les denomina, en la mayoría de los casos no han reportado casi nada bueno. Por otra parte, los fenómenos vinculados a este tipo de experiencias suelen ser, casi siempre, traumáticos. Por otra parte están las persecuciones a las que se ven sometidos los contactados y los abducidos por los servicios de inteligencia de los gobiernos. ¿Realmente este fenómeno es de índole mesiánico? ¿Qué pretenden? ¿Qué persiguen explorando nuestro cerebro y nuestra cultura? Como les comentaba, cuanto menos escalofriantes las respuestas de esta mujer vecina nuestra que hace algunos años vivió una experiencia traumática. Son muchísimos los detalles que se quedan en el tintero. Sin embargo, yo les recomiendo que si ustedes recuerdan vagamente alguna experiencia parecida o similar, si ustedes recuerdan vagamente que sus hijos en sueños han visto a seres extraños relacionados con los descritos más o menos en este programa, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Seguramente estamos también ante una experiencia de este tipo. No dudamos de la credibilidad o no credibilidad de los testigos. Simplemente tratamos de informar sobre un tema que en la mayoría de las ocasiones desconocemos. Nosotros somos medios intermediarios entre el fenómeno y ustedes. Sin embargo, son ustedes a la postre los que tienen que analizar, comprender y juzgar a todas estas personas que tratan, con su buen hacer, de demostrarnos realmente que el fenómeno extraterrestre es una certeza que nos ayudaría a adentrarnos mucho más en ese universo que desconocemos. Y hasta la semana próxima, que estaremos con otro tema, les dejamos con Ángeles Rocamora y esa pincelada astrológica de cada semana. Que ustedes lo pasen bien. Hola, buenas noches y de nuevo bienvenidos a este espacio en el que tiene cabida todo aquello que puede resaltar por su importancia para los próximos 7 días y para cada uno de los 12 signos del zodíaco. Nos encontramos de nuevo porque a ustedes pues, les interesa saber qué es aquello que va a pasarle durante esta semana en la que o bien está de vacaciones o desgraciadamente trabajando y festivo también para muchos. Y comenzamos por el primero de los 12 signos del zodíaco, por Aries. Para Aries se presentan novedades en las amistades o en las relaciones sociales. También se prevén cambios intelectuales, también viajes y sobre todo pueden tener lugar cambios bruscos en todos los aspectos de su vida. Lo que no debe hacer, sobre todo en estos días, es dejarse llevar por impulsos. Esta semana le esperan a Tauro días hogareños, días llenos de relaciones con personas
con amistades que tenía de antaño. La actividad laboral será tranquila y las perspectivas profesionales están para los nacidos bajo este signo llenas de ilusiones. ¿Acaso lo único que pueda suceder de negativo, si se le puede llamar así, es algún pequeño altibajo en cuanto a la salud? La vida económica para Géminis va a ser favorable y las compras que realice usted durante estos días también van a ser satisfactorias. Esta es una buena época para los asuntos familiares, para los asuntos profesionales también, para asuntos de viajes o todo aquello que tenga relación con los estudios. Puede haber alguna dificultad en un aspecto, en el aspecto de las obligaciones. También, y por otro lado, existe la posibilidad de que usted, que es Géminis, reciba noticias agradables, sobre todo de fuera de su entorno más cercano. Si Cáncer tiene algún asunto de colaboración entre manos, este puede ser un buen momento para llevarlo a cabo con gran satisfacción. La familia puede apoyarle en estos aspectos. Por otro lado, existen posibilidades también para este signo, y estamos en buena época para ello, de realizar algún viaje. También pueden recibir noticias que le van a resultar del todo imprevistas. Leo esta semana puede tener conflictos con los compañeros, debe de tener cuidado con la carretera y cuidado también con los gastos que origine la utilización de su coche. Es posible que pueda recibir ayudas de sus padres o también de su cónyuge, sobre todo en lo relacionado al terreno profesional y al terreno, por supuesto, económico. Los nacidos bajo el signo de Virgo deberían de llevar cuidado esta semana con lo que dicen o con dónde lo dicen. Puede tener problemas también ya en el campo de la salud, de indigestión o de alguna intoxicación. Posibilidades también se destacan para este signo de realizar actividades sociales o de entablar nuevas relaciones. En este periodo las relaciones familiares y las relaciones de pareja pueden ser bastante satisfactorias para Libra. Los sentimientos también van a ser muy afectivos. Por otro lado, si tiene algún asunto pendiente con alguien, alguna deuda, algún problema que no ha solucionado hasta ahora, este es el mejor momento para llevar a cabo esta solución y sobre todo para tratarlo de una forma muy diplomática. Estos días son importantes para Escorpio en el terreno laboral o en el terreno de las obligaciones, de las oportunidades que surjan ahora. Posiblemente tenga una tendencia a efectuar alguna labor manual dentro de su hogar y por último podría adquirir algún objeto que va a ser muy útil para su hogar. Este será un buen momento para Sagitario y para tomar iniciativas intelectuales, para iniciar viajes, para también iniciar alguna comunicación o algún escrito. Debe reflexionar sobre todo lo que tiene que hacer, sobre todo lo que tiene entre manos y cómo quiere hacerlo y sobre todo no lanzarse a ciegas. También cabe destacar que notará cómo a poco se va reafirmando sus sentimientos. Para su actividad profesional o social, Capricornio puede necesitar el apoyo o el consejo de alguien muy próximo a usted, alguien de su entorno familiar o bien su propio cónyuge. Este es un periodo muy propicio para usted y para el amor, sobre todo también para las diversiones y para las satisfacciones. Sus actividades económicas, si nos referimos a los nacidos bajo signo de Acuario, pueden proporcionarle muchas satisfacciones en este momento, tanto si es en un plano amplio como son negocios o actividades profesionales en general, como en un terreno más íntimo. También podría surgir un interés muy grande por su parte sobre las actividades o las ocupaciones que le surjan de imprevisto y sin tener conocimiento alguno sobre ellas. Las relaciones personales serán muy satisfactorias para Piscis y por otro lado lo que no debe hacer, porque es peligroso, es crearse demasiadas ilusiones dentro del terreno del amor, de los romances, porque puede que vea solamente la parte romántica de estas relaciones y no la parte más material, más realista, y llevarse alguna que otra desilusión. Y con Piscis, como siempre, acabamos esta semana. Ya sabe que nosotros estamos encantados de estar aquí con ustedes,
durante este verano y de decirle aquello que puede que surja para cada uno de los signos del zodíaco, ya sabe que la próxima semana, si quiere estar con nosotros, estaremos fieles aquí a nuestra cita para hablar al margen de cosas interesantes, de temas diversos en Alternativa 3, también para dar una pincelada astrológica. Les esperamos.